Buenos días en esta mañana felizmente lluviosa en la que parece que el sol trata de animarse a salir. Yo desearía que siguiera lloviendo con esta sequía que arrastramos. Soy el mismo de las anteriores ocasiones. Digo que soy el mismo y con las mismas intenciones habréis visto que me he cortado mucho el pelo y me he quitado la barba. Pero sigo, insisto, con el mismo plan, que es el de analizar la situación y la viabilidad del neomarxismo, o lo que algunos llaman el postmarxismo, a la hora de confrontar el actual capitalismo globalizado. En los anteriores capítulos me dediqué a... Era un capítulo solo, pero al final se me quedó en tres, sobre Slavoj Zizek, que es un personaje, más allá de su popularidad y del rechazo que algunas personas importantes, como por ejemplo Noam Chomsky, le tiene. Es un autor que me parece especialmente relevante, el esloveno, a la hora de buscar síntomas de la problemática que creo que de alguna manera atenaza o asfixia a la filosofía de izquierda o al pensamiento de izquierda en general, al pensamiento que en definitiva se plantea como una forma de armarse ideológicamente frente al capitalismo, o como lo llamaría Negri, el imperio. Eh, yo creo que el autor que voy a analizar a continuación, debo reconocer que Alain Badiou no es objeto de mi especial afecto, no es un autor al que admire especialmente. Tampoco es que admire especialmente a Zizek, todo se ha dicho, por cierto, son amigos y comparten en gran medida formación altuseriano-lacaniana. Pero me parece que también tiene la capacidad de proporcionarnos alguna luz importante respecto a esta problemática, y sobre todo el atrevimiento, insisto que ahora hablo de Alain Badiou, el atrevimiento de no solo diagnosticar los síntomas de una gran enfermedad que se llamaría el capitalismo contemporáneo, y que de alguna manera parece que nos puede estar llevando a la destrucción o a su propia destrucción y con ella a nosotros. eh, Creo que tiene el atrevimiento de no solo, digo, diagnosticarlo, sino ser capaz también de ofrecer algunas vías de solución. Y sobre todo yo me quedo con Alain Badiou respecto a un concepto que a mí me parece que va a tener un gran recorrido en la historia del pensamiento futuro, y que se analizará en las facultades de filosofía, porque creo que sí que tiene un potencial analítico, un potencial de interpretativo a la hora de afrontar el paisaje social y político contemporáneo, en mi opinión, decisivo. Es el concepto de acontecimiento. Se ha llegado a decir que Badiou, cuya imagen, bueno, era un autor veterano ya en los 90, pero en la época esta más expansiva del capitalismo de los años, el capitalismo especulativo, inmobiliario y todo este capitalismo del boom de los años 90, empieza a hablarse de ese concepto, creo recordar, y sobre todo explota cuando básicamente al mismo tiempo que su amigo Cice, que es decir, cuando llega la gran recesión y todos nos damos cuenta que como lo diría, esa gran apoteosis del capitalismo triunfal, que una vez caído el muro ya está completamente perdido y derrotado, va y resulta que no estaba tan derrotado, porque de alguna manera el capital ha entrado claramente en crisis y está marcando las líneas de su propia autodestrucción. Bueno, tienes fundamentalmente Alain Badiou. De Alain Badiou lo primero que podemos decir es que es un francés nacido en Marruecos. Su padre fue un personaje bastante relevante en la resistencia contra el nazismo, es decir, un personaje mítico, que además quiero recordar que fundó un partido socialista, el Partido Socialista Unificado, creo que se llamaba. La formación de Alain Badiou, que es el típico, como Foucault y como tantos autores importantes de la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, estuvo pues en la Universidad de París, en el famoso college, no sé decirlo en francés, pero el famoso colegio en el que también estuvieron otros grandes autores.
Su formación es, por supuesto, marxista. Él, en el mayo del 68 figuraba como un convencido maoísta. El maoísmo, por ridículo que le pueda resultar a alguno, no ha sido nunca del todo abandonado por, al menos en cierta especie, por Alain Badiou. Lo cual digo que puede resultar algo ridículo porque hoy en día pensamos muchos en Mao como uno de los grandes asesinos del siglo XX. Siento decirlo con esta contundencia por si a alguien le ofende, pero me sorprende que todavía nos vayamos con ofensas en estas cuestiones, ¿no? Lo digo porque precisamente uno de los leitmotiv de este serial que estoy haciendo es el de dar por claro que el propósito, dar por hecho que uno de los propósitos fundamentales del nuevo marxismo, o si queréis del nuevo comunismo, entendido como un proyecto capaz de proponer una transformación de la sociedad realmente profunda y, vamos a decirlo así, revolucionaria en cierto sentido al menos, pasa por el rechazo absolutamente superado ya y muy claramente dejado atrás porque se da por hecho del terror característico de los regímenes del socialismo real, dígase el Mao del salto adelante y todas estas historias, o el estalinismo de pues, los años de hierro, que fueron, por cierto, décadas hasta la apertura prácticamente de Gorbachev, ¿no? Bueno, hay un punto de Alain Badiou por el cual se le destaca mucho, que a mí particularmente nunca conseguí interesarme, que es su afición por las matemáticas. No sé si es decir afición, pero Alain Badiou es un autor que cree mucho en el poder de las matemáticas y del conocimiento matemático a la hora de solucionar problemas. A mí me parece muy bien. Él tiene una base epistemológica, como mucha gente en el estructuralismo francés. Bueno, estoy pensando en Jean Cabels y incluso el mismo Michel Foucault. Son autores muy obsesionados con la cuestión de la epistemología, de la teoría del conocimiento. Me parece muy bien. Yo, en el caso de Badiou, esta obsesión por de alguna manera remedar a Hegel diciendo que el ser en tanto que ser son las matemáticas y no aquella cosa rara y abstracta que decía, no quería decir Hegel, quería decir Heidegger, que decía Heidegger, bueno, pues me parece muy bien, pero a mí personalmente no lo voy a analizar en esta intervención. Los que conocéis a Badiou probablemente lo echaréis en falta. Yo no, porque es que sinceramente es un aspecto, el de la obsesión por las matemáticas, que no me interesa. Me interesa su platonismo, creo que eso se puede analizar. Realmente nunca acabo de entender muy bien a dónde quiere ir a parar Alain Badiou con la cuestión de la ontología matemática para explicar fenómenos de la sociedad actual y proponer vías emancipatorias. Yo esa utilidad no la veo, por eso dejaré atrás ese tema. Lo del comunismo y el terror, esa mitología, que no es mitología porque es una realidad, que acusa a cualquier teoría comunista o a cualquier teórico comunista de ser un defensor de una ideología básicamente criminal. Bueno, lo primero que habríamos de responderle es esa famosa frase de Zizek de los años en que estalla la recesión, cuando dice aquello de la larga noche del comunismo se ha acabado, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que nos está proponiendo ese autor platónico que es Alain Badiou es la recuperación no tanto del comunismo como experiencia real, sino más bien la recuperación de la idea en su, ¿cómo lo diría?, en su valor emancipatorio. De alguna manera, lo que está intentando Badiou, insisto que es un autor que cree que Platón sigue siendo un filósofo 2000 y pico años después que nos puede ser útil, lo que está intentando es recuperar el valor emancipatorio de la idea, en tanto en cuanto podría inspirar o regular, quizá también en el sentido kantiano, al modo de un horizonte, no sé si nouménico, pero como una forma de inspiración de toda una serie de movimientos y corrientes sociales que podemos identificar y que son movimientos que se han dado en la historia y que para Badiou, sobre todo, lo que indican es que tras ellos hay siempre un trasfondo, o delante de ellos hay un impulso al que podemos tranquilamente poner el nombre de comunismo, en tanto en cuanto está sometiendo a crítica el modelo mercantil de la competencia y de
la globalización neoliberal y todas estas cosas, y en su contra propone formas de socialización, cooperativas, horizontales, democráticas, etc. Lo que es evidente es que Alain Badiou, y en esto sí es bastante radical, desespera completamente de encontrar soluciones para los problemas de la sociedad actual en el parlamentarismo neoliberal. Literalmente descree de eso y es una posibilidad que abandona. Tampoco habla de la construcción de un partido, eso hablaremos ahora también en la relación con Zizek. Al final, ¿qué es comunismo? Pues básicamente es una idea que nos sirve a modo de regulación de nuestras acciones de insurrección y que se basan en la expectativa de una justicia igualitaria y de la confianza en el pueblo como verdadero fundador de acontecimientos políticos y por lo tanto fundador de verdad. Y eso se puede localizar históricamente en insurrecciones que van desde la antigua Grecia que propugna la democracia con Pericles hasta, bueno, pues estoy pensando en cosas tan relevantes históricamente como la Comuna de París, ese gran fracaso histórico y que de la Revolución Socialista y que sin embargo y popular y que sin embargo yo creo que es una fuente de inspiración en la historia francamente interesante para los movimientos del comunismo posterior. Se podría incluir ahí también perfectamente la revolución bolchevique, aunque no en su desarrollo posterior, y luego pues podríamos hablar de acontecimientos más recientes como el Mayo francés o, por qué no, el Occupy Wall Street ya del siglo XXI, las manifestaciones de los antiglobalización en aquellas reuniones del foro de Davos y todas estas historias, y por supuesto nuestro 15M, todos estos movimientos, Badiou los ve con muy buenos ojos y cree que están inspirados en esa idea insurreccional fecundada por el concepto de comunismo. Este planteamiento arrastra inevitablemente una crítica de posiciones que son dominantes o al menos están muy extendidas en la filosofía contemporánea, ¿no? Primero, Alain Badiou cree que hemos aceptado, hemos asumido, todos los filósofos actuales, o muchos, o la mayoría, hemos asumido con demasiada facilidad la especie según la cual hoy en día es absolutamente imposible cerrar el mapa de la razón, o si lo queremos decir de otra manera, establecer filosofías sistemáticas. Esto proviene de la influencia de Nietzsche, de la influencia de Heidegger, todos estos autores que algunos han identificado como el asalto a la razón, la contrailustración, etcétera, etcétera. De alguna manera con Nietzsche y Heidegger se inaugura lo que podríamos llamar el fin de la filosofía, la idea de una filosofía o el proyecto de una filosofía sin sujeto, o donde al menos el sujeto queda debilitado. Esto es, en ese sentido, la gran inspiración para el pensamiento postmoderno es precisamente la posibilidad de crear algo así como un pensamiento débil donde el sujeto no es fundante ni en el sentido cartesiano ni en el kantiano. Y lo que se inaugura con ellos, con autores tan influyentes como Nietzsche y Heidegger, es lo que llama Badiou la edad de los poetas. Esto a Badiou le parece un desastre. Bueno, no voy a ser especialmente crítico con ello, pero me parece que es importante recalcarlo para entender la posición de este filósofo francés. En cualquier caso, es evidente que tras este planteamiento lo que se yergue es una reivindicación, a la izquierda sí, pero una reivindicación, iba a decir del kantismo y de la filosofía clásica, pero yo diría que fundamentalmente del platonismo, es decir, y aquí incluiríamos la algarada estructuralista que tan potente fue en los años 60, 70 e incluso 80, ¿no? Que es la idea de que debemos, en el sentido más platónico de la palabra, debemos recuperar el ansia por entender la filosofía como la búsqueda de la verdad, algo que en la edad de los poetas y la deconstrucción y todo este tipo de filosofías que debilitan al sujeto, consideraba Badiou que han puesto en crisis, y ahora que comprobamos el desastre del capitalismo debemos dejarlas atrás. Este no es un planteamiento, como veis, muy diferente al que nos ofrecía Zizek.
Bueno, no me alargo más porque me interesa particularmente lo del acontecimiento, no me alargo más con prolegómenos. El concepto de acontecimiento en Badiou se ha llegado a decir, creo que fue a principios del siglo XXI, el acontecimiento Badiou, es decir, se asociaba su nombre ya con este concepto que parece que ha tenido mucha influencia, del cual yo oigo hablar a veces con frecuencia, vamos a intentar aclararlo. Un acontecimiento, evidentemente estamos pensando en la política, en la sociedad en general, pero si queréis hasta en la economía, pero estamos hablando fundamentalmente del acontecimiento en la política. No es un evento relevante. Cuando hablamos de acontecimiento, lo que nos estamos encontrando en realidad es una quiebra del campo del saber que en una situación registra la emergencia de una verdad que no había sido considerada. Esto no significa, no había sido considerada dentro del orden epistemológico que inaugura una situación social concreta o epocal concreta, ¿no? Esto no significa que surge de la nada. Lo que dice Badiou, yo creo que aquí este es el Badiou para mí más interesante, o el único que a mí verdaderamente me interesa. No surge el acontecimiento de la nada como una especie de agujero negro que nadie podía esperarse y que viene de la casualidad. Eso se ha entendido alguna vez. Llegué a entender yo la primera vez que oí hablar del acontecimiento y luego de Badiou, y luego me he dado cuenta de que no. Lo que emerge en realidad es el suceso, pero a partir de una serie de vacíos que no habían sido formalizados por la epistemología o por el campo epistemológico reconocible de esa época concreta, que podría ser, pues por ejemplo, la época actual. En cualquier caso, si nos remitimos a ejemplos históricos, podríamos decir, ¿qué es la Revolución Francesa? En ningún caso es un fenómeno, un acontecimiento que se deduzca del pasado y que haya de ocurrir necesariamente, y menos de la manera que ocurrió, ¿no? Insisto, no sale solo, es decir, necesita sujetos que interpreten la situación para, de alguna manera, que lo lean, como se dice ahora en la crítica futbolística, ¿no? Que lean el partido, que de alguna manera sean capaces de entender lo que está pasando y diagnosticarlo para favorecer, Karl Marx lo hizo, por ejemplo, en su momento, la rotura que constituirá eso a lo que llamamos el acontecimiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, he dicho la Revolución Francesa, pensemos, por ejemplo, en la Primavera Árabe, que sería un acontecimiento no previsible, explicable a posteriori, no surge de la nada, pero sí es cierto que se suele decir eso de que ni los propios protagonistas sabían 3 días antes lo que iban a ser capaces de protagonizar, ¿no? Y sin embargo lo llevan a cabo, ¿no? Eso quiere decir que al no ser deducible el acontecimiento de la realidad, digamos, no, de la realidad formalizada, tal y como se entiende, podría entenderse que el acontecimiento tiene algo de contingente. No es completamente contingente, pero sí que lo es en algún sentido, parcialmente, y de alguna manera viene de fuera. Es decir, no está, insisto, contenido de forma deductiva para aparecer necesariamente. No sé si lo he explicado bien, pero es un concepto tremendamente interesante, tremendamente sugerente, en mi opinión, no contenido, no albergado con claridad dentro del marxismo clásico, y en ese sentido creo que nos puede proporcionar alguna luz. Vale, yo cuando oigo cuando me las veo con el concepto de Baudiu del acontecimiento, automáticamente me planteo cómo diferenciarlo, porque él dice que los filósofos deben saber leer el acontecimiento antes de producirse e interpretar cuál es la línea, digamos, de fuga de la insurrección que realmente es capaz de traer algún tipo de rentabilidad emancipatoria, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar lo que él llama el universalismo positivo del acontecimiento de aquel acontecimiento que encarna un falso universalismo? Es decir, ¿cómo podríamos diferenciar el verdadero acontecimiento del pseudoacontecimiento? Porque aquí hablamos de la Comuna o si queréis, de la Revolución Francesa, con todos los claroscuros que tiene, por cierto, pero podríamos hablar también del nazismo, ¿no?
como os podéis imaginar, Badiou y yo, y creo que vosotros, simpatizamos con la Comuna de París y nada en absoluto con el nazismo, ¿no? El problema es cuando ocurren, cuando van a ocurrir, cuando están gestándose, cómo sabemos que uno representa un valor emancipatorio o una universalidad positiva y el otro negativo, ¿no? Badiou te da una solución que es rápida y fácil. En la Comuna de París no tiene un contenido particularista, identitario, excluyente. El nazismo sí, el fascismo en general siempre lo tiene. Es decir, si la Comuna de París es una revuelta de los pobres y de un proletariado explotado, hambriento y abusado sistemáticamente, ese es el real no esa es la realidad no simbolizada por la época, ¿no? Todo lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el nazismo. Es decir, el falso acontecimiento lo que hace es crear una red discursiva que no proviene de partes no formalizadas de la realidad, porque en verdad no proviene de lo real, sino que más bien lo que intenta es velarlo, es ocultarlo. Esa es la razón por la cual los grandes pseudoacontecimientos, y estoy pensando no solo en el nazismo, sino en los movimientos ultraderecha de la actualidad, suelen provenir o suelen comulgar muy tranquilamente con los grandes mil millonarios del mundo, con el capitalismo en general y con las formas de la explotación. Y no hay más que ver ahora mismo, lo digo por tratar un tema muy actual, cómo está actuando, por ejemplo, el ínclito Milei en Argentina, y podríamos hablar de Putin, de Bolsonaro en su momento, por supuesto de Donald Trump, etcétera. Antes de pasar a las posibles críticas que se le podrían hacer a este planteamiento, que yo las voy a enfocar a partir de nuestro ya viejo amigo Slavoj Zizek, creo que por reforzar un poco el planteamiento Badiou, me parece, que creo que lo merece a pesar de todo el autor, aunque no sea, digamos, santo de mi devoción. Yo creo que es muy interesante asistir a los últimos desarrollos de toda esta problemática que lleva a cabo Alain Badiou cuando, por ejemplo, en algunos artículos, en algunos de los últimos escritos, se refiere a la necesidad de distinguir tradición y modernidad. Esto le sirve para explicar que lo que él llama el campo reactivo, tan de moda en la actualidad con los ultras, el fascismo en general, siempre nace de una suma entre lo que él llama identidades reactivas, creo que no hace falta que os lo explique, más el capitalismo. Es decir, el capitalismo, como antes he dicho, no se cuestiona. Sí es cierto que se está reivindicando una cierta remoralización, me refiero desde ese campo reactivo, una cierta remoralización de la sociedad, la cual arranca de la crítica a ciertas supuestas formas de libertinaje que serían características no ya del capitalismo, sino de la democracia. Es decir, en última instancia, para los ultras, la democracia, aunque la exalten de manera demagógica o populista, siempre es tremendamente sospechosa. Entonces, bueno, pues pensemos en todo esto de lo trans, la libertad sexual, no sé, el divorcio, el aborto, todo ese tipo de cuestiones que parece que tienen muy fascinada a la derecha clásica, y que cuando reaccionan contra la sociedad contemporánea en realidad no lo hacen tanto contra el capitalismo, sino más bien contra el exceso de libertades. Bueno, pues este es un elemento esencial para explicar el éxito de lo ultra. No hay crítica del capital, se reivindica una identidad nacional. Pensad en la importancia que ha tenido el tema del proceso entre nosotros para desarrollar el movimiento ultra que llamamos como Vox. En última instancia, no hay ninguna duda que lo que se está reivindicando es o lo que está en el trasfondo de todo este movimiento es como lo diría, un repliegue autoritario de la democracia, es decir, del capitalismo. Pensemos en personajes como Orbán en Hungría, Putin en Rusia, aquellos gemelos polacos que parecían como una especie de encarnación política del Papa Wojtyla, aquel Papa tan integrista y tan rechazable en tantas cosas. Pensemos en el integrismo árabe, que es también en gran medida en la actualidad
tiene mucho de reacción contra la llamada primavera árabe. Pienso en Trump y su odio a los inmigrantes, pienso que los va a tirar a patadas y todo este tipo de cosas. No quiero más que referirme, o sea, no me apetece referirme por lo horroroso que me parece lo que está pasando en Gaza a el tema de Israel y sus rasgos de fundamentalismo religioso, bueno, absolutamente reactivos, etcétera, ¿no? En última instancia, yo creo que lo que está diciendo Badiou es que el movimiento reactivo del campo reactivo que se está produciendo en la actualidad tiene el objetivo de volver a encolar el capitalismo con los valores tradicionales. Claro, ¿cómo afrontar esto? Bueno, pues Badiou nos dirá que desde una hipótesis comunista. Es decir, él evidentemente va a propugnar el movimiento contrario, precisamente porque el movimiento ultra parece replantear un regreso al tradicionalismo. Lo que cree Badiou es que hay que huir en el programa de izquierda de esa, digamos, esa desrealización de la modernidad, y más bien lo que se tiene que hacer es insistir en el horizonte de la modernización de la sociedad, pero desde una perspectiva no mercantil. Badiou sigue creyendo que es muy importante recuperar la idea de la propiedad colectiva, lo cual no tiene por qué necesariamente ser, según él, o no tiene por qué equivaler ni al terror estalinista, ni a una reivindicación del poder del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, deberíamos, según Badiou, asistir a una modernización política y social en lo productivo, en lo tecnológico, en lo cultural, y desde ese punto de vista combatir la globalización capitalista. Y ahí volvemos al concepto del acontecimiento. La verdadera novedad radical es destruir las claves de la dominación, y a eso, vuelvo a Platón, equivaldría, o eso equivaldría, siguiendo el lenguaje platónico, a salir de la caverna. Bueno, no sé si recordáis aquella frase que se dice, creo que era de Jameson. Zizek la ha utilizado mucho y nos viene aquí al pelo, lo de que es más fácil imaginar el fin del mundo en la actualidad que el fin del capitalismo. Bueno, pues dentro de esa idea del acontecimiento que articula, yo creo que magistralmente y de manera muy sugerente, Alain Badiou, da la impresión de que el gran acontecimiento precisamente consistiría en plantearnos que de verdad podemos enfrentarnos al capitalismo hasta el punto de derrocarlo. Bueno, ya para acabar, y no me quiero alargar, os transmito lo que yo entiendo que es la crítica más potente o más fecunda al planteamiento de Badiou, que es la crítica de Zizek, que no es una crítica radical. En cierto modo, yo creo que Zizek reivindica a Badiou, pero sí que es verdad que detecta en él una serie de insuficiencias, y creo que es importante recalcarlas. A ver, al final siempre es lo mismo, es decir, si aceptamos, no se trata de negar la idea de acontecimiento, más bien tal como la plantea Badiou, que seguramente es muy fuerte ahí. Más bien se trataría de preguntarle a Badiou de qué manera podemos aceptar que nuestra alineación como filósofos, por ejemplo, o como simples ciudadanos, con el acontecimiento entendido como universal positivo, no responde a un simple, no sé, responde a una elección realmente posible, racional, etcétera. Y ahí Zizek es crítico, es decir, Zizek cree que a Alain Badiou, detrás del cual ve una cierta influencia de San Pablo, que es una cosa curiosa, lo digo porque Badiou habla muchas veces de San Pablo como el hombre que eligió el cristianismo, digamos, ¿cómo lo diría?, perfilándolo a la manera de crear un universal positivo que de alguna manera fuera civilizatorio, salvador, pacifista, etcétera. Bueno, pues Zizek acusa a Badiou de un cierto paulismo cuando dice que hemos de elegir el acontecimiento, hemos de saber leer el acontecimiento en su momento, y te dice dice Zizek, que Badiou no sabe explicarnos cómo realmente identificarlo. Antes hemos dicho que, según Badiou, el suceso, el movimiento correcto
de la población es aquel que no es excluyente, que no es identitario, etc. Ya, pero claro, aquí es cuando Zizek te dice, sí, pero cuidado porque cuando el nazismo empieza y reacciona contra ciertas cosas, a lo mejor también podemos confundirnos, como nos ha pasado, pues por ejemplo, cuando los comunistas no sabían qué atrocidades realmente estaban ocurriendo en la Unión Soviética o en China. A lo que me refiero simplemente es a que Zizek tilda de excesivamente optimista a Badiou a la hora de detectar, de tener la posibilidad de detectar el acontecimiento positivo, universalista y emancipatorio. Ahí es donde aparece Lacan, una vez más. Zizek cree que Lacan es quien verdaderamente nos puede proporcionar una solución respecto al problema. Hay que saber entender que el acontecimiento particularista, excluyente, en definitiva el nazismo, en las formas que le queramos llamar, se basan en la castración del distinto. El distinto no puede ser, el distinto a nosotros, el diferente, el discrepante, el extraño, no puede ser exterminado. Hemos de detectar siempre de inmediato qué tipo de deseo de exterminio y de reconciliación paradisiaca en un mundo sin conflicto arrastran las ideologías ultras y aceptar que hemos de racionalmente llegar a acuerdos con él. Hay un deseo en el sentido psicoanalítico lacaniano positivo, que es el deseo del otro, que Zizek considera que Badiou no maneja suficientemente a la hora de plantear esta cuestión de elegir el acontecimiento. Bueno, en última instancia, lo que se trata es de identificar entre nosotros como peligroso y tóxico el deseo de eliminar no de eliminar al contrario, eso es posterior, de alcanzar una especie de completud de sociedad sin conflicto, etcétera. Ese deseo es completamente inútil y es lo que transmite precisamente por esa idea utópica de que podemos llegar a una especie de sociedad reconciliada en general, es lo que termina alimentando la idea de que siempre hay sujetos molestos como el judío, el gitano, yo que sé, el trans, el extranjero, el inmigrante, etcétera, sueño de una reconciliación general que termina planteando de una manera u otra, termina termina llegando a la perspectiva del exterminio. En última instancia, lo que nos va a decir Zizek en relación al análisis de Badiou es que debemos reinventar la política. El comunismo, y esto creo que es la gran idea de Zizek y Badiou, que yo creo que la comparten. A mí me parece además que aquí imitan un cierto gesto muy característico de la escuela de Frankfurt, cuando dicen que la modernidad es una buena idea, pero es un proyecto que hay que reiniciar porque ha seguido la senda equivocada de la racionalización y todo este tipo de cosas de Max Weber y compañía. Bueno, pues yo creo que Zizek y Badiou, sobre todo Zizek, plantea lo mismo, pero desde el punto de vista del comunismo. Es decir, el comunismo, la revolución debe regresar al origen y volver a construirse, porque el camino que ha seguido el socialismo real, que ha sido la burocracia china, el terror estalinista, etcétera, etcétera, ha sido el equivocado. Debemos recuperar el origen, la fundación, por ejemplo, tal y como se plantea en la Comuna de París, pero en última instancia, y eso es lo que cree Zizek que le falta a Badiou, debemos seguir planteando que el motor de la historia es la lucha de clases, que el sujeto agente de la historia y del cambio revolucionario es el proletariado, que hay que tomar el Estado y que necesitamos el partido-Estado. Es más, en muchos desarrollos de Zizek habla del nuevo amo. Zizek, que es un admirador de Lenin, no está tan claro que lo sea Badiou. Este tipo de terminología es muy comprometida y ya sabéis lo que, si habéis visto los anteriores capítulos del serial, que soy bastante crítico con algunos planteamientos de Zizek que suenan a un pasado, en mi opinión, muy peligroso. En cualquier caso, insistiendo con la crítica de Zizek a Alain Badiou, el gran problema de este autor, según Zizek, es que es incapaz de explicar de qué manera esas masas que él identifica como masas desorganizadas del capitalismo contemporáneo podrían conformar una forma de proletariado entendido como clase revolucionaria. Eso explica, se me ocurre ya para acabar,
porque Alain Badiou simpatiza con movimientos como el 15M, el Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, que son movimientos que desde el punto de vista de Zizek resultan inanes e intransitivos, fundamentalmente porque son movimientos que no están articulados a partir de un partido en el sentido que plantea, iba a decir en el sentido clásico, pero bueno, digamos en el sentido que plantea Zizek. En fin, espero que os haya interesado Badiou y nos vemos próximamente.